Muy bien, mientras se van conectando las demás personas, contarles de que esta es la primera presentación virtual que realizamos de este reporte. Obviamente por la circunstancia de la pandemia, hemos querido continuar con este espacio de difusión dirigido a los actores del ecosistema emprendedor, también a los tomadores de decisiones respecto a políticas de apoyo al emprendimiento y en general a la sociedad que está muy interesada en conocer el impacto que ha tenido la pandemia en el segmento de los emprendedores. Hoy vamos a tener un panel con invitados muy especiales. También tenemos una invitada de Argentina. Esta presentación va a tener dos partes. En una primera sección vamos a hacer la presentación de los principales resultados. Van a estar a cargo de la doctora Virginia Lacio. Ella es la directora del GEM Ecuador y también es profesora de SPAE, junto al economista Jack Zambrano, investigador de SPAE y data manager del GEM. Para quienes un poco no conocen, brevemente les quisiera comentar de que como SPAE nos sentimos orgullosos de seguir participando en este reporte internacional, participar en esta investigación. Quiero aprovechar estos minutitos para agradecer a los miembros del equipo GEM Ecuador de este ciclo, que son la doctora Virginia Lacio, el doctor Javier Ordeñana, la doctora Adriana Maya y el economista Jack Zambrano. Bien, antes de dar inicio, quiero darle la palabra a la doctora para que pueda realizar esta presentación de los principales resultados. Al final ustedes van a poder dejar sus inquietudes en la opción del chat de preguntas y respuestas. Vamos a estar atentos hacia el final de esta presentación. Bienvenidos. Gracias, Tania. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta presentación. Como ya decía, es la primera en esta modalidad. Y también, agradecimientos también, por supuesto, a quienes colaboraron proveyéndonos información, el conjunto de 36 expertos, y también a las organizaciones y emprendedores que nos apoyaron en la exploración que hicimos alrededor de los efectos de la pandemia en los emprendedores. A continuación, vamos a mirar un poco los resultados más importantes. El GEM es un proyecto en el que participamos desde el año 2004 como equipo país y participaron en el ciclo 2019-2020 50 países. Ustedes podrán ver en el mapa que se presenta, están representados más del 80% del Producto Interno Bruto mundial. Y también pueden ver ustedes, observar en colores una clasificación de las diversas economías. Esta clasificación, que se origina con el Foro Económico Mundial, es la que adopta el GEM para categorizar a los países. Ecuador se encuentra dentro de las economías de ingresos medios y con frecuencia en nuestra presentación vamos a utilizar los resultados promedio de los países que pertenecen a esta categoría como un referente. El GEM es uno de los proyectos a nivel mundial más importantes por la información que provee a los gobiernos y a la sociedad en general, al ámbito empresarial, y tiene por objetivo medir y comparar actitudes y actividades emprendedoras, también las aspiraciones y el impacto de los emprendedores. Estudia sus determinantes, ya sean en términos de motivación o factores del entorno, y también las implicaciones para política pública que mejore el desarrollo emprendedor, reconociendo el impacto que tienen los emprendedores en el desarrollo económico y en la sociedad como un todo. Estas son las economías de ingresos medios en la región, América Latina y el Caribe, siempre que nos refiramos a la región en el reporte, y en esta presentación estaremos hablando de América Latina y el Caribe, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala y México, y con algunos de estos países para facilitar su comprensión. A continuación, voy a dejar de compartir la pantalla para que Jack pueda compartirnos o describirnos la metodología utilizada, sobre todo para hacer una correcta interpretación y uso de los resultados.
Hola, buenas tardes con todos. Yo les voy a explicar un poco la brecha de información que cubre el GEM y sobre qué conceptos se basa para lograr este objetivo. Primero voy a empezar con el marco conceptual. Una de las fuerzas del GEM es que todos los países participantes manejan el mismo esquema conceptual, el mismo cuestionario, y por lo tanto los resultados son comparables. Si nos ponemos a ver la creación de negocios por otros indicadores, como los registros oficiales de, digamos, quienes son una especie de superintendencia de compañías en varios países, vamos a tener problemas de comparabilidad, porque no son el mismo entorno. Ahora, el marco conceptual del GEM, del lado derecho, perdón, del lado izquierdo tenemos el contexto social, cultural, político y económico. Al GEM le interesan particularmente las condiciones marco para el emprendimiento, que son qué tan fácil es para los emprendedores conseguir financiamiento, qué tanto apoyan las políticas a los emprendedores, la sociedad en cuanto a las normas culturales, etcétera, etcétera. Y de este lado tenemos la parte básicamente económica, si hay una economía de oportunidades para los emprendedores. En el centro tenemos a las personas. Su valoración social hacia el emprendimiento, si creen que es una buena opción de carrera, si los medios le dan cobertura a los emprendedores, y por abajo tenemos a los atributos individuales, las personas que se creen capaces de emprender, que no les impediría iniciar un negocio el temor al fracaso. Y del lado derecho tenemos por aquí las actividades emprendedoras, que es cuando una persona comienza a involucrarse con un negocio que puede ser todavía una idea, pero ya comienza a hacer planes de negocios. Y estos negocios generan un aporte, un impacto en cuanto a empleo, innovación, y también pueden crear nuevos mercados internacionales. Todo esto termina en un desarrollo socioeconómico, y este desarrollo socioeconómico puede que mejore de nuevo las oportunidades del contexto para los emprendedores. Ahora voy a hacer un zoom en la parte de actividades emprendedoras. Aquí comenzamos a clasificar a las personas que encuestamos según qué tan involucrados están con un negocio. Primero tenemos a los emprendedores potenciales, que son aquellos que identifican oportunidades cercanas. No necesariamente han realizado acciones o tienen un negocio, sino que ellos identifican, creen que hay buenas oportunidades para poner un negocio. Luego comienzan a hacer planes de negocio, a buscar un local, a realizar cotizaciones, y a estos los llamamos emprendedores nacientes. Y desde aquí comienza el indicador central del GEM, que es la actividad emprendedora temprana. Una vez que este negocio comienza a generar movimiento de dinero, comienza a pagar salarios, a generar réditos para los socios, se convierte en un negocio nuevo. A la persona la clasificamos como dueño y gestor de un negocio nuevo, hasta que este negocio haya estado funcionando por 42 meses. Una vez que funciona más de 42 meses, este negocio lo llamamos establecido. Y en cualquiera de estas etapas, la persona puede decidir si desiste de la oportunidad, ya sea para vender el negocio, heredarlo o para cerrarlo definitivamente. Y de nuevo puede volver a entrar en el ciclo como un emprendedor potencial. Nosotros usamos dos fuentes de información para nuestros objetivos. Por un lado tenemos la encuesta nacional de expertos, donde encuestamos a 36 expertos, mínimo. Este año, de hecho, encuestamos a 37. Y aunque el muestreo es por conveniencia, o sea, nosotros pasan por un proceso de elección el equipo GEM Ecuador decide quiénes son estos expertos y luego lo valida con un equipo coordinador del consorcio GEM. Y aunque no es representativo de toda la población de expertos del ecosistema, nosotros buscamos cubrir las diferentes condiciones marco del emprendimiento, que son el apoyo financiero para los emprendedores,
y son todas estas que vemos enlistadas. Y tenemos mínimo 4 expertos por cada condición. Y el aporte más importante es la encuesta a la población adulta, donde encuestamos a 2.000 personas mínimo, y estas personas tienen que estar en el rango de edad de 18 a 64 años. A este segmento lo vamos a llamar la población adulta en los resultados. Y el cuestionario que aplicamos tiene un poco sobre las características de negocio, qué lo motiva a emprender, qué acciones está tomando, y a la población en general, que no necesariamente tiene negocio, le preguntamos cuáles son sus actitudes respecto al emprendimiento. En la ronda 2019 contamos con 2.063 personas para la encuesta a la población adulta, y lo poderoso de esta encuesta es que se realiza un muestreo probabilístico, y esto nos permite realizar inferencias a nivel nacional. O sea, los resultados que presentamos aquí van a ser representativos de toda la población adulta de Ecuador, con un margen de error pequeño. Aquí podemos ver a las 2.000 personas que hemos encuestado, según su edad y según su género. Vemos que hay una proporción similar de hombres y mujeres para cada rango de edad, y que la mayoría se concentra entre los 18 y 44 años. Las tasas y los porcentajes que vamos a presentar pueden venir como proporción de toda esta población adulta, y también tenemos otros indicadores que son de alguna subpoblación, como los emprendedores en sus diferentes etapas. Ahora los dejo con la directora del proyecto GEM, Virginia Lacio, de nuevo, para que nos explique los resultados del GEM. Necesito que salga de la presentación. Deje de compartir. Gracias. Ya. Vamos a mirar ahora un poco las percepciones y actitudes hacia el emprendimiento. Esta es una medición a nivel de la población, recoge realmente las percepciones y las actitudes de la sociedad. Y acá vector relacionado con las oportunidades percibidas. Se les pregunta exactamente si percibe oportunidades en los próximos o los siguientes 6 meses. Ustedes ven, el celeste más claro es Ecuador, y la referencia son las economías de ingreso medio. Y Ecuador tiene una proporción de la población que percibe buenas oportunidades de hacer negocios superior a la media de este tipo de economía. En cuanto a tener las capacidades para emprender, conocimientos y habilidades, de la misma manera el 78% de la población considera que las posee por encima del promedio de la economía a la que el país pertenece. Algo interesante acá es que en cuanto al temor al fracaso como barrera para emprender, esta proporción es menor para Ecuador, es decir, que no percibimos o percibimos en menor grado que el promedio de estas economías que el fracaso podría interferir con nuestros planes de emprender. Y la intención de emprender es del 53%, muy superior a la intención de emprender, que es ya la decisión de crear negocios próximamente, de las economías de ingresos medios altos. Todo esto hace que haya un entorno desde el punto de vista de la población del individuo favorable al emprendimiento, que se conjuga también con las condiciones favorables
de la economía con los factores que mostró Jack en la metodología de la consulta a expertos, que son los aspectos económicos, investigación y desarrollo, infraestructura, educación, etc. Acá tenemos a nuestro indicador icónico, que es la TEA, el emprendimiento temprano total, compuesto por emprendedores nacientes y emprendedores nuevos. Y este año, el año 2019, fue de 36.2%. Del año 2017 fue de 29.6%. Si ustedes observan, estamos regresando prácticamente al alto emprendimiento, a la alta tasa de emprendimiento temprano que tuvimos en el año 2003. Adicionalmente, en el 2019, el GEM hizo una pequeña variante en la metodología y subdivide esta actividad emprendedora temprana en dos partes. La TEA independiente, que es del 28.9%, y la TEA patrocinada. El independiente es el emprendedor autoempleado que solamente está dedicado a su negocio, a su emprendimiento, pero la TEA patrocinada es una suerte de caso especial del emprendimiento interno o intraemprendimiento, donde en este negocio que saca adelante un empleado, comparte la propiedad con su empleador. Lo interesante es que esta TEA patrocinada, porque posiblemente cuenta con mucho más recursos que el emprendedor independiente, es un emprendimiento que tiene muchas más posibilidades de crecer, de tener impacto en términos de internacionalización, manejo de tecnología e innovación. Entonces, esta subdivisión resulta interesante de analizar. Este es el valor de Ecuador, pero no está muy lejos del valor promedio de la región. Solamente Chile tiene un valor de TEA patrocinada un poco más alto. Aquí van a ver ustedes la TEA de la región, la distribución de la TEA en la región. Ecuador 36.2, Chile 36.7, dando un brinco realmente, un salto grande desde aproximadamente 25 del año anterior. Y los otros países con TEAs inferiores. Y ustedes pueden observar también los promedios, o donde se ubican los promedios, para las economías de ingresos medios, alrededor del 15% de la población, y para, por lo tanto, Ecuador es que Chile está muy por encima del promedio, y en este caso Chile tiene la TEA más alta de la región. Acá podemos mirar en parte el perfil de los emprendedores. 87 de cada 100 son mujeres en Ecuador, y en la región 88 de cada 100. En los años anteriores siempre se dio prácticamente una paridad de género entre los emprendedores representados en la TEA. En este año, la diferencia entre hombres y mujeres es ligeramente superior que la que ha habido en años anteriores, que alternaba. Un año era un poquito más de hombres, otro un poquito más de mujeres. Y realmente no tenemos una explicación para esa diferencia, que no es tan grande tampoco, porque en las tasas de empleo inadecuado, subempleo, desempleo, las mujeres superan a los hombres en el país con las estadísticas que tenemos del año anterior. En cuanto al área, es superior la proporción de emprendedores en ciudades, en área urbana, que en rural. Aquí tenemos otra información. En cuanto a educación, el 39% tienen estudios postsecundarios o superiores. Este año esta proporción es superior a la de años anteriores. Encontramos emprendedores más educados, que también inciden en la naturaleza de los negocios, como vamos a ver más adelante. Más del 50% son relativamente jóvenes, menos de 35 años. Y en cuanto a ingresos del hogar, que lo utilizamos como un proxy para la riqueza, digamos, del emprendedor, oscilan entre 1 y 2 sueldos básicos, salarios básicos unificados. Esto es un valor relativamente bajo en comparación a la región. Los sectores en que se ubican los emprendimientos, no es sorpresa que estén ubicados en el sector de comercio mayorista y minorista,
Eso pasa en toda América Latina y el Caribe también. Pero en este año encontramos un incremento en salud, educación, servicios sociales y comunitarios, y también en finanzas, bienes raíces y servicios a negocios. Todavía proporciones relativamente pequeñas, pero que van en aumento. Este tipo de emprendimientos usualmente es un poco más sofisticado que aquel dedicado al comercio, que también es un emprendimiento de alta rotación. Solamente el 13% emprende en sectores de alta tecnología, sin embargo, 4% es el promedio para las economías de ingresos medios, es decir, es bajo, pero no es una característica del Ecuador, sino de estas economías en particular. Y aquí, para que ustedes se formen una idea de los negocios incluidos en manufactura, farmacia, electrónica, computadoras, motores, en aquellos negocios que se basan en tecnologías de información y comunicaciones, tenemos libros, periódicos, software, música, procesamiento y almacenamiento de datos y producción de software. La industria del software es una industria interesante en Ecuador, ojalá continúe creciendo y tenga buen posicionamiento regional como lo tuvo hace años. Vamos a ver las motivaciones. Acá me voy a detener un poquito porque en el GEM, para los que siguen el GEM recordarán que algo por lo cual se recuerda este proyecto es porque se categorizaba a los emprendedores o al emprendimiento hecho por oportunidad o iniciado por necesidad. El de necesidad era cuando no había mejores oportunidades de empleo, y el de oportunidad era todas las demás, ¿no? A veces había oportunidad mixta, no podíamos identificar correctamente si era oportunidad o necesidad, etc. Y se ha hecho una mejor desagregación que permite entender mejor la aspiración y el sentir de los emprendedores. Tenemos, por ejemplo, aquellos que emprenden por hacer la diferencia en el mundo, aquel emprendedor que tiene el sueño de cambiar, de causar impacto en la sociedad. Y vemos también cómo en Ecuador se distribuyen estos diferentes tipos de motivación. Hacer la diferencia, acumular riqueza, emprender por tradición familiar, o emprender porque hay escasez de empleo. Y se van a dar cuenta ustedes que en los otros países de la región, emprender porque el empleo escasea es el más alto, incluso en Chile, donde resulta inferior a Ecuador, Brasil y Colombia, pero también es el más alto. ¿Qué diferencia hay con estas motivaciones y la oportunidad y la necesidad anteriores? Es que antes, cuando se emprendía por oportunidad, no se emprendía por necesidad. Acá no son excluyentes. Las personas que dicen que emprenden porque hay escasez de empleo también pueden hacerlo porque siguen una tradición familiar, porque también desean incrementar sus ingresos y porque también desean hacer la diferencia en el mundo. ¿Ya? Entonces ya no podemos hablar como antes de una dicotomía, sino que tenemos que entender un poco qué está detrás del emprendimiento, pero también nos permite de mejor manera analizar la naturaleza y el impacto de los negocios, como vamos a ver hacia el fin de la presentación. Acá tenemos un recorrido por los años anteriores de los emprendimientos por necesidad. Si ustedes observan, se llevaba hasta el 2016 en promedio 30-32%. El año 2017 tuvimos una subida de emprendimiento por necesidad, se elevó. Y ahora, si contabilizamos solamente aquellas personas que dicen que emprenden porque hay escasez de empleo y que no señalan ninguna de las otras motivaciones, podemos estimar una suerte de necesidad y estaría en el 32%. Es decir, es un nivel de necesidad comparable con el que teníamos antes del año 2017. En términos de impacto, vamos a comparar nuevamente Ecuador con el resto de las economías que tienen un mismo nivel de ingresos. Tenemos que en cuanto a la expectativa de generar empleo, de ser un emprendimiento dinámico,
En Ecuador el 8.6% indica que tendría 6 o más empleados en los próximos 5 años. El promedio para las economías de ingresos medios es inferior a lo que manifiestan los emprendedores ecuatorianos. Perdón, la población. Esta es una medida hecha tomando como referencia a la población, no la TEA. En términos del alcance nacional de los negocios, el 1.2%, muy similar al referente. En términos de internacionalización, prácticamente lo mismo que el promedio para las economías a las que pertenece el Ecuador. Y en términos de alcance global, en términos de clientes e innovación, miren que aquí es solamente en términos de los clientes, acá es en términos de la innovación, que sea innovación en todo el ámbito nacional, que sea innovación no solo nacional, sino también en el ámbito internacional. Tenemos para Ecuador 0.1 y para las economías de ingresos medios 0.14. Entonces, esto es algo que necesitamos que mejore definitivamente, también esto necesitamos que mejore, pero no debe sorprender porque es una naturaleza de una economía del nivel de ingresos del país el encontrarse en estas condiciones. Acá tenemos el impacto, el valor, podemos apreciar el valor de haber desagregado la motivación, no solamente en oportunidad y necesidad. Ustedes ven que aquellas personas que son motivados por hacer la diferencia, acumular riqueza o mejorar ingresos, excluyendo la necesidad, o sea, excluyendo a aquellos que solo emprenden porque hay escasez de empleo, tienen mayor expectativa de creación de empleos, tienen mayor participación en sectores de tecnología media o alta, también tienen mayor alcance nacional o internacional de sus negocios. Mientras que aquellos emprendimientos que solamente han estado motivados porque no hay empleo suficiente, tienen, no sé si, perdón, no alcanzo a ver los porcentajes acá, pero tienen prácticamente el 50% menos del 50% de los otros emprendedores en creación de empleo, en participación en sectores tecnológicos o en llegar a tener un alcance nacional o internacional. Es decir, estas motivaciones hacen una clara diferencia en el alcance de los negocios. Y acá tenemos un poco las probabilidades de estos crecimientos o desarrollos mayores, más interesantes, ¿no? Los motivados por hacer la diferencia y por acumular ingresos, riqueza, tienen 3.2 veces mayor probabilidad de generar más de 5 empleos, es decir, de ser un emprendimiento dinámico. 1.7 veces mayor probabilidad de tener alcance nacional o internacional, y 1.2 veces mayor probabilidad de participar en sectores de tecnología media o alta. Tenemos que ver los próximos años cómo es el comportamiento de los emprendedores en Ecuador, pero esto nos permite entender mejor, ubicar a emprendedores en estos diversos, con estas diversas motivaciones, analizar casos y entender de mejor manera el potencial de estos emprendimientos que cuando teníamos solo 2 categorías, donde a veces tampoco era muy claro dentro de la oportunidad que estábamos recogiendo. Ahora sí, como realmente todo lo que vimos correspondía a datos que se levantaron en el primer semestre del año 2019, realmente creímos que no podíamos dejar de lado el dar una mirada al impacto que ha tenido la pandemia en el emprendimiento también. Fíjese que la pandemia está ocupando prácticamente todo nuestro parte de nuestro primer semestre y el ingreso al segundo de este año 2020. Deseo agradecer aquí a todas las organizaciones tales como la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, la Asociación de Jóvenes Empresarios, EPICO del municipio de Guayaquil, Buen Trip Hub de Quito,
por facilitarnos el acceso a emprendedores, a 150 emprendedores que tuvimos acceso para hacerles una encuesta y entender cómo los había afectado la pandemia, las restricciones, el cierre de la economía prácticamente. Y también a los directivos de estas organizaciones y algunas otras, que nos dieran cuál era su visión del entorno y de la afectación. Entonces les agradezco mucho porque en estos momentos difíciles se tomaron tiempo para respondernos tanto los emprendedores como los directivos de estas organizaciones. Miremos un poco qué pasó. Fíjense que de estos 150 emprendedores, donde había emprendedores de toda naturaleza, tecnológicos también, 37 cerraron sus negocios definitivamente. Aquellos que no cerraron implementaron diversas medidas. Aumentaron los esfuerzos de negocio, a veces de producto, de servicio, cambiar de canales de distribución, migrar a su personal al teletrabajo, etc. Entonces, para mantenerse tuvieron que hacer algunos gastos e inversión que les permitiera hacer el cambio que se requería para sostenerse en este periodo. Consideran ellos que políticas que los ayudarán a sobrellevar esto es el crédito productivo con condiciones favorables y también facilidades tributarias, en fin, facilidades en aspectos tributarios en general. En relación a las organizaciones, sus respuestas las clasificamos en fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para poder entenderlas mejor. Y entre las fortalezas está el espíritu emprendedor desarrollado, y esa es una característica interesantísima de los ecuatorianos, todo el potencial que hay con la sociedad, con una actitud favorable al emprendimiento y la intención de emprender tan alta. Esto realmente es crítico porque significa que hay iniciativa, que ante la adversidad se toma alguna acción, ¿ya? Y este segundo aspecto, que es la transferencia de tecnología de universidades al sector empresarial, que se ha visto durante la pandemia y que ojalá se mantenga, se sostenga y crezca, porque ha surgido como producto de la emergencia, pero debería ser algo constante. Es algo que en este momento en el entorno se califica bajo, porque no se da con frecuencia, pero se ha dado en estos meses. Y es una fortaleza realmente si logramos sostenerlo. Como debilidades, por supuesto, la reducción en facturación y fuentes de financiamiento para los emprendedores y la articulación débil entre los actores del ecosistema emprendedor. Como oportunidades, el desarrollo de nuevos servicios digitales y negocios digitales, también la incorporación de la tecnología, a veces un cambio total en el negocio, a veces una nueva línea de negocio, y como amenaza realmente los sectores para los que todavía no sabemos cómo van a adecuarse a este nuevo entorno, como es el caso del turismo, el transporte, todavía no está muy claro cómo va a ser el cambio. Y por supuesto el crecimiento de los negocios informales, que preocupa un poco por la falta de protección de estos negocios, pero también debemos reconocer que gracias a los negocios informales, muchas familias nos hemos sostenido durante la pandemia. Así que realmente el emprendimiento informal ha tenido un rol muy importante. Y probablemente ese emprendimiento ha sido un emprendimiento por necesidad en algunos casos, y algo que se vislumbra, aunque ya el GEM no usa esta terminología, es que post pandemia los emprendimientos por escasez de empleo van a ser la mayoría por algún tiempo. Tenemos nuestras reflexiones finales, no las llamamos nunca conclusiones porque como no es algo como cerrado, ya siempre quedan cabos sueltos en los que seguir pensando. Pues vemos un aumento en los emprendedores ocasionado sobre todo por los negocios nacientes, ¿no? 1 de cada 5 emprendedores contó con el patrocinio de una empresa. El emprendimiento está más concentrado en las ciudades, pero pocos tienen alcance nacional o internacional, y un poco eso es lo que pretenderíamos que se logre por la vía de nuevas políticas públicas que impulsen este crecimiento a nivel del país y hacia afuera. La nueva metodología revela que 4 de cada 5 emprendedores están motivados por escasez de empleo.
Existe una brecha de género en términos de motivación, más mujeres emprenden por necesidad y sus negocios son de menor persistencia, es decir, se cierran más, y eso lo hemos visto también en los años anteriores. Persisten las brechas en el acceso al financiamiento, y relacionado con género, hasta en general lo que falta en el entorno. Si bien cuando tomamos la data todavía no estaba la ley de emprendimiento, se dio posteriormente, el reglamento nunca se ha regulado, ¿no? Y creería que con este problema del COVID no ha sido una prioridad, y muchos aspectos que tocaba la ley que resolvían problemas reconocidos en el ecosistema emprendedor, pues no se han tratado, no se han quedado en suspenso, suspendidos. Son debilidades aún la innovación y la internacionalización. El GEM también mide mucho mejor ahora el tema de la innovación, así que creería que mirando los sucesivos años vamos a poder realmente ubicar quiénes son los innovadores en Ecuador. Observamos mejoras de networking, que es importante porque era una de las debilidades de los emprendedores, que sus redes estaban muy circunscritas a la familia, a los amigos, al entorno cercano, y por lo tanto eran redes que les daban acceso a menos recursos que si hubiesen sido más diversas. También vemos ahora claramente el impacto negativo de la corrupción en el emprendimiento, como en todos los estamentos de la sociedad. Y por supuesto, también abogamos en el informe por una política pública activa para enfrentar la pandemia, y no solo la pandemia, sino también para el emprendimiento en el largo plazo, entendiendo el valor que tiene todo tipo de emprendimiento, ¿no? Desde el más pequeño, el microemprendimiento, al emprendimiento con gran potencial, al emprendimiento dinámico. Todos tienen valor, todos resuelven problemas de algún espacio en la sociedad, y por lo tanto esto es crítico, que no se dedique tampoco solo a la emergencia, sino resolver los problemas actuales, pero mantener esa visión de más largo plazo. Para continuar y tratar mucho mejor el tema del momento que están viviendo los emprendedores, tenemos un interesante panel, como nos comentó Tania, y lo va a presentar en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias a Virginia y a Jack por esta presentación. Para la audiencia que nos ha consultado por interno, les queremos confirmar de que este webinar está siendo grabado, lo vamos a subir a nuestras redes sociales y a la página web junto con esta presentación, y en los próximos días el reporte completo, para que ustedes puedan revisarlos en detalle, los resultados que hemos presentado y más datos que revela este estudio en el que participa SPA, la Escuela de Negocios del SPOL, desde el 2004, nos contaba Virginia. Continuamos con el panel. Voy a presentar a sus participantes y el moderador del día de hoy. Les quiero dar la bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos, compartir con todos los participantes que tenemos hoy su valiosa experiencia y la perspectiva en torno a este tema de coyuntura, tanto para Ecuador como para el mundo. Desde Argentina, bueno, tenemos a la doctora Silvia Torres Carbonell, directora del Centro de Entrepreneurship y profesora de Emprendimiento e Innovación del IAE Business School, la Universidad Austral en Argentina. Es un honor tenerla a ella en este panel como experta del ecosistema emprendedor en la región. Tiene una amplia experiencia desde el ámbito público, privado y la academia en Argentina. Es directora del GEM en ese país y también miembro del directorio del Sistema B Internacional. Ha sido también subsecretaria de Economía Creativa y Desarrollo Emprendedor de Buenos Aires, entre otras posiciones que ha ocupado. También nos acompaña Bianca Dagger, es gerente general de Épico, la empresa municipal de innovación y competitividad de Guayaquil. Tiene más de 16 años de experiencia en proyectos de innovación, de desarrollo sostenible y de liderazgo de la mujer. Actualmente gerencia Épico, esta empresa municipal de Guayaquil creada para inspirar y alentar la innovación en la ciudad y crear condiciones favorables para el emprendimiento. También contamos con un tercer panelista. Él es un emprendedor, va a comentar hoy la experiencia que quizás muchos de ustedes también se ven reflejados
Él es Diego Chan, cofundador de Indie, una marca de ropa y accesorios masculina 100% ecuatoriana. Además, Diego es experto en temas de dirección de comunicación y marketing. Gracias a todos nuestros panelistas. Doy paso al doctor Javier Ordeñana, él es decano de SPAE y miembro del GEM Ecuador, quien moderará este interesante panel. Luego de esta sección vamos a dar por finalizada la presentación. Pueden ir escribiendo sus consultas en la opción de preguntas y respuestas que se las podrá ir leyendo en esta parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tania. Gracias, Virginia y Jack, por esa primera parte. En efecto, pues yo creo que hay algunos temas interesantes por discutir desde el punto de vista del emprendimiento, sobre todo basándonos en los resultados. Virginia lo dijo en repetidas ocasiones, si bien los datos son de 2019, el estudio es elaborado con datos de 2019, porque así es la metodología de dicho estudio. Además, eso le permite comparar entre los distintos países, pero se pueden sacar ahí algunas conclusiones y algunas reflexiones hacia el futuro, ¿no? Y nos vamos a enfocar en el panel, sobre todo, bueno, cómo la pandemia, que, bueno, la nueva normalidad, que ha cambiado todo va a ser distinto, etcétera, etcétera, todo lo que ya hemos escuchado, cómo eso va a afectar al emprendimiento. El emprendimiento ha tenido y tiene, digamos, el potencial, y diversos estudios muestran el potencial que tiene el emprendimiento para afectar o para impactar las condiciones económicas de un país, particularmente las condiciones socioeconómicas, particularmente cuando hay, digamos, situaciones específicas de pobreza o de situaciones complejas de pobreza o de desigualdad, que es un potencial escenario digamos, posterior a la pandemia. Entonces, en ese sentido, pues, y todas las proyecciones económicas apuntan a que será una crisis particularmente larga para Ecuador, también significativamente dura. Este año se prevé una caída del PIB, dependiendo de la agencia que escuchamos, entre el 8 y 10 o hasta más en 2020, con una potencial subida, obviamente una recuperación en 2021, no al mismo nivel, es decir, no estaríamos regresando a niveles de 2016, probablemente en unos 4 o 5 años más. Es decir, que tenemos unos años todavía complejos en el cual, justamente por la consecuente caída en empleo que ya mencionaba algo Virginia, es muy probable que haya un surgimiento o haya un incremento del emprendimiento por necesidad, o aquel emprendimiento obtenido para obtener más ingresos. En ese contexto, pues tenemos tres panelistas que creo que nos van a dar un enfoque primero distinto. Tenemos un emprendedor que nos va a hablar más de su experiencia como emprendedor. Está Bianca con nosotros, que lo va a enfocar más desde el punto de vista de la ciudad y el país, pero sobre todo la ciudad. Ella dirige la empresa pública de emprendimiento e innovación Épico, y además ha trabajado en el área de emprendimiento social y sostenible también. Y finalmente, con una visión un poco más global, y particularmente de la región de América Latina, está pues con nosotros Silvia, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta, que es, bueno, ¿cómo ves, Diego, si podemos empezar tal vez contigo, cómo ves el ecosistema del emprendimiento en el Ecuador? ¿Cómo sientes que el emprendimiento ha sido afectado desde tu negocio, desde tu experiencia como emprendedor, pero no solo, digamos, en particular a tu propia experiencia, sino a los demás emprendedores con los que tú tratas, con los que te has relacionado? ¿Cómo ha sido afectado por la pandemia y cómo crees que el efecto de lo que ha pasado con el coronavirus y la crisis económica posterior va a afectar el emprendimiento en la ciudad y en el país? Hola Javier, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que para poder analizar un poco lo que sucede con el emprendimiento y lo que va a suceder, tenemos que irnos un poquito más atrás de la pandemia. Creo que la economía venía muy golpeada y que definitivamente las condiciones en las cuales los emprendimientos como el nuestro, como Indie, cambiaron. Nosotros, digamos que desde el 2015 acá, donde, digamos, aparecimos en el mercado, había, digamos, una política pública hacia priorizar lo nacional, hacia priorizar y proteger, digamos, estos nuevos emprendimientos, y fue la oportunidad que pudimos agarrar. Definitivamente de aquí hacia el futuro, creo que los emprendimientos vamos a tener que replantearnos muchas cosas, mirar casa adentro, porque estamos ante un escenario de reducción de consumo. Esto lo afecta a todo el mundo, pero particularmente a nosotros. Por ejemplo, nuestro emprendimiento
durante estos 5 años lo que hemos hecho es reinvertir. Sigamos reinvirtiendo, y creo que eso ha sido un poco digamos, lo que nos ha permitido paliar estos últimos 3 meses. Pero definitivamente esta mirada casa adentro implica mirar nuevas oportunidades, por ejemplo, fortalecer el comercio electrónico, que ha sido una de las primeras cosas que hemos hecho. Nosotros ya teníamos una página web y ha sido una oportunidad que la hemos podido fortalecer, y que digamos que en una situación como la actual cobra mucho sentido. Adicional a eso, bueno, hemos tenido que revisar un poco el tema de los costos y cómo convertir nuestro inventario a capital, porque para seguir funcionando necesitamos inyectar capital y el consumo no está. Creo que esos son las grandes, digamos, los grandes problemas a los que nos enfrentamos actualmente y con los que tenemos que seguir trabajando, digamos, en los próximos años. Como tú bien mencionas, la proyección no es favorable, ¿no? De acuerdo, gracias. Bianca, en esa misma línea, ¿no? O sea, Diego hablaba, pues, de necesidad de seguir reinvirtiendo, la necesidad de fortalecer el comercio electrónico. Sabemos que eso ha crecido de manera significativa en estos meses, digamos, sobre todo cuando había un encierro aún más estricto. ¿Qué crees que desde la ciudad, desde el país, pero sobre todo desde tu experiencia de la ciudad, cómo observas tú el ecosistema de emprendimiento? ¿Cómo consideras que ha sido afectado por la pandemia? Un poco con el diagnóstico que presenta Diego. Ustedes han trabajado con un amplio portafolio de emprendedores. ¿Cómo lo percibes desde una visión más de ciudad? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un lujo compartir con los panelistas, y también agradecerles por la data que todos los años presentan, que nos ayuda definitivamente a tomar decisiones. Nosotros también tuvimos la oportunidad de ir monitoreando qué estaba pasando con el emprendimiento, y sobre todo entender la cultura de emprendimiento de Guayaquil, un poco para qué, para luego poder tener un plan de acción alrededor del emprendimiento de la ciudad, que es con lo que voy a terminar esta intervención. Pero básicamente a nivel de Guayaquil somos una economía emprendedora. Sabemos que, pero normalmente el emprendimiento es un emprendimiento informal. Emprender está en nuestro ADN, es lo que nos caracteriza. Si hablamos de Guayaquil concretamente, 7 de cada 10 personas ha emprendido en algún momento de su vida. Sin embargo, pues no todos, de hecho 5 de cada 10 nada más lo hacen a tiempo completo. Ya vimos cómo es el emprendimiento en etapa temprana. Sabemos también que 8 de cada 10 emprendimientos en Guayaquil no superan los 2 primeros años de vida. A nivel de COVID, vemos también que esto fue medido, que el 94% de los hogares en Guayaquil vio algún tipo de alteración alrededor de su ingreso a nivel familiar, que el 74% de los hogares, algún miembro de la familia perdió una fuente de empleo, sea formal o informal. Y un dato que nos parece muy importante es que de esas personas que perdieron su empleo, el 65% de ellos ve al emprendimiento como una fuente más cercana de ingresos, versus el 35% que va a buscar otro empleo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos atributos y esa cultura emprendedora desde guayaquileños, que de una u otra forma vemos también que nuestro emprendimiento es particularmente informal, pero adicionalmente es lo que vemos como una fuente de ingreso lo más cercano posible. ¿Qué vimos también a lo largo de la pandemia? Sin duda, a nivel de transformación digital, un aceleramiento, ¿no?, gigantesco. De hecho, esto lo corroborábamos donde, por ejemplo, con cifras que nos presentaban en donde antes de la pandemia en el Ecuador, las ventas a través de comercio electrónico eran alrededor de menos de 80 millones a la semana. Ahorita estamos en alrededor de 500 millones de dólares por semana. Se espera que se termine el 2020 siendo el comercio electrónico el 2% del PIB. Entonces, ahí pasó algo, ¿no es verdad?
Cuando ya lo vemos un poco aterrizado ya a nuestra ciudad, vimos también algo muy interesante, y es que cuando estábamos en los primeros días de la pandemia, donde había mucho caos, mucho miedo, quienes saltaron primerito a ayudar fueron los emprendedores, sobre todo los makers, los emprendedores. Luego se articuló la empresa privada y luego el gobierno. Y esto básicamente se da porque el emprendedor es eso, es agilidad, es creatividad, es un movimiento mucho más rápido. Lo otro también, desde la Triple Hélice y desde Épico, articulamos una mesa de trabajo que le denominamos Guayaquil se levanta, en donde dijimos cómo podemos reactivar la economía, y estando todavía en un semáforo rojo, un poco y con la vehemencia de que la menor cantidad de empresas o emprendimientos sea afectado. Y en ese sentido salieron algunos proyectos interesantes, como por ejemplo, logramos articular una plataforma de comercio electrónico junto con la empresa privada también y la academia, Mercado 593 Guayaco, un esfuerzo interesante del colectivo. ¿Qué vimos ahí? Alrededor de 1.500 emprendedores se registraron. De esos, 100 nada más están en la plataforma. ¿Por qué? Porque son emprendedores que no están formales, no tienen RUC o no tienen RICE para vender en comercio electrónico. Ya voy a cerrar con el plan. Luego también generamos una plataforma de capacitación en línea en bioseguridad, específicamente para fomentar el delivery, aumentar y dar esta ayuda en el delivery, y también conectar, también cuando estábamos sobre todo en rojo, con la autoridad de tránsito municipal, para que se pudiera en algo facilitar. La gran pregunta aquí es, ¿cómo podemos ayudar y ser un poco resilientes para que si esto nos vuelve a pasar, sea la pandemia u otra cosa, no nos agarre como estábamos? Ese es como el gran reto, ¿no? Y en ese sentido, justamente el día viernes lanzamos el plan de acción, es un plan de emprendimiento de la ciudad de Guayaquil que cuenta con 10 acciones concretas. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos, y esto no es de la noche a la mañana, ¿no? Y esto no depende solamente del municipio, es una acción conjunta, pero lo que buscamos es justamente mejorar esa tasa de sobrevivencia del emprendimiento, y que el emprendimiento pues sea innovador y que también esté apuntando a solucionar grandes problemas que tenemos en Latinoamérica, muy enfocado también en sostenibilidad y en inclusión. 10 acciones, un plan. Tenemos el Centro de Emprendimiento de la Ciudad, basado en innovación. Un programa de educación virtual, gratuito, con asistencia técnica personalizada. La red de mentores, vamos a cerrar este mes con 100 mentores de la ciudad. Canales de comercio especializados para emprendedores, Mercado 593 Guayaco es el que comentaba, pero también estamos con centros comerciales, 3, para generar espacios de comercio específicamente para emprendedores, un poco para que se pueda validar sus productos o sus servicios. Estamos trabajando también con laboratorios urbanos, mesa de servicio específicamente para emprendedores, un programa de formalización de autoempleo y un programa en los sectores más vulnerables al que le hemos llamado prosperidad económica. ¿Qué rescato? Es el ecosistema. El ecosistema se ha unido. A pesar de lo duro, nos hemos unido, hemos generado una agenda de charlas, talleres, nos hemos volcado a la acción. Y creo que eso es parte también del ADN como guayaquileños, pero también de esas ganas de abrazarnos solidarizadamente y fortalecer, ¿no?, esta realidad. Gracias, Bianca. Justamente uno de los factores en el reporte parte del reporte que hacemos respecto a políticas públicas, que sale como fortaleza en los distintos estudios, es el poder de red de los emprendedores, ¿no? Sabemos que el emprendimiento pues no se hace solo, se necesita trabajar con otros emprendedores, tener espacios donde puedas interactuar a nivel del país y también, ¿por qué no?, a nivel internacional, ¿no? Entonces, y quería justamente pasar con Silvia en la misma línea esta pregunta del diagnóstico de la región, porque Ecuador a la larga, bueno, Ecuador no a la larga, es parte está insertado en la economía global, está insertado en la economía de América Latina,
¿cómo percibes o cómo evalúas el diagnóstico del el emprendimiento en toda la región? Sabemos que así como Ecuador y particularmente Guayaquil estuvo muy afectado por la crisis del coronavirus, sobre todo en los primeros meses, otros países no han estado tan afectados. ¿Qué oportunidades, cómo evalúas el diagnóstico del ecosistema de emprendimiento en la región y su potencial impacto en el de Ecuador, ¿no? Silvia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias Virginia, con quien compartimos el GEM hace muchos años, así que muy contenta de estar aquí. Bueno, lo primero que diría yo es, tenemos que ser conscientes de que estamos en un momento realmente muy particular de la historia de la humanidad. No es la primera vez que hay una pandemia o una catástrofe o una guerra, y la realidad es que en todos esos casos siempre yo diría que el espíritu emprendedor, creador e innovador es lo que ha sido el mejor antídoto contra estas difíciles situaciones. Así que en ese primer punto yo diría, y yo lo voy viendo, lo hablo, digamos, lo expreso, pero además lo veo permanentemente en mi estar en contacto con miles, que diría yo, de emprendedores. Es notable ver cómo ese espíritu emprendedor, esa capacidad de resiliencia que tanto hablamos en el mundo emprendedor, de superar los obstáculos, se está poniendo de manifiesto en este momento. Y en la región en particular, que además estamos acostumbrados en general a sufrir crisis adicionales, diría yo, crisis políticas, crisis institucionales, crisis económicas, es como que la población tiene esa capacidad de superar los obstáculos. Y tiene otra capacidad que también decía Bianca, es esta, por lo menos lo que yo veo en la mayoría de los países, hay esa enorme, digamos, vocación a la solidaridad, ¿no? y a la generosidad y al compartir. Así que me parece que esas son dos características positivas. Obviamente, la situación que se viene es muy complicada, y creo que todos debemos tomar conciencia. La OIT dice que más de la mitad de la población con empleo activo va a quedar sin empleo, a raíz no tanto de la pandemia sanitaria, sino el gran problema ha sido la pandemia económica. O sea, piensen que hemos puesto a la economía del mundo en el freezer. O sea, le impedimos que funcione, que compre, que venda, que trabaje, que produzca. Yo siempre digo que los libros de historia van a estudiar, van a estudiar el comportamiento de los líderes políticos y económicos y sociales y empresarios de este momento, ¿no? Porque hay muchas discusiones sobre si fue la mejor forma esta de realmente generar esta enorme crisis económica que va a enfrentar el mundo, con bajas de PBI, como tú decías, del 8 al 20, al 25%, cuando tantos años en la región particularmente nos ha costado crecer el 2, el 3, el 4, o sea que creo que tenemos que ser realistas de que es una situación difícil. A pesar de eso, yo soy optimista, con realismo, pero básicamente soy optimista porque creo en esta capacidad que yo decía del emprendedor. Yo denominé a este momento con 3 iniciales que se llaman, le llamo el PDO. Peligro, desafío y oportunidad. Evidentemente estamos enfrentando peligros, desde el peligro de la vida, peligro de la salud propia y de las personas cercanas, peligro económico, peligro social. La región tiene un condimento adicional que es la cantidad de gente que vive en situaciones de pobreza y de vulnerabilidad, en países como Ecuador, en Argentina y en muchos otros. Hay otros países que están un poco mejor en eso, pero ese es yo diría, un volcán en ebullición que nos tiene que mantener muy alertas, porque una cosa es perder ingresos y que vos pierdas ingresos y que tengas que usar ahorros para cubrir tus no ingresos, y otra cosa es en enorme cantidad de la población de nuestra región, en donde no hay ingresos pero tampoco hay ahorros. Entonces hay todo un volcán social que también lo tenemos que tener considerado. Entonces, y hay un peligro además adicional. Yo hace no mucho publiqué un artículo que hablaba
de lo que llaman las muertes ocultas del coronavirus, que son las que están por abajo de lo que se llama, si vieras un iceberg, una cosa son las muertes por coronavirus y otras cosas son las que se van a producir por el desempleo, por la pobreza, por la no atención médica, que me imagino que en países como el de ustedes está pasando también, que la gente no va a los hospitales porque tiene el miedo de contagio, y entonces están incrementándose muertes extra COVID. Entonces, bueno, eso es el peligro. Frente a un peligro, obviamente que podemos negarlo, podemos escondernos, podemos desesperarnos o podemos transformarlo en un desafío. La realidad es que hoy la humanidad ya tomó el desafío. De hecho, a nivel científico se están buscando la cura, a nivel médico, los tratamientos, las vacunas. Bueno, ahí digo yo, ¿cómo estamos tomando en el nivel de los emprendedores el desafío? El primer desafío que tiene el ecosistema emprendedor en la región es sobrevivir. Es cómo sostener, como tú lo decías, cómo sostener el empleo, cómo no tener que cerrar, cómo mantenerse a flote. Ese es el primer desafío. Pero después de la D viene la O, y es lo que yo llamo la oportunidad. Y ahí de nuevo, la mentalidad emprendedora tiene la capacidad de transformar el desafío en una oportunidad. Y yo realmente veo que va a haber, y hay ya oportunidades en la región. Lo que hay que pensar, y es muy importante esto, es ¿por dónde van a estar esas oportunidades? Tú decías, Diego, que la gente va a consumir menos. Yo no estoy segura si va a consumir menos, pero va a consumir distinto. Seguro que va a consumir distinto. Y a lo mejor va a consumir otras cosas. Y va a haber sectores donde hay que mirar mucho por dónde venían las tendencias, porque se dice que esta pandemia lo que va a hacer es acentuar la velocidad y la masividad de las tendencias que ya estaban pre-pandemia. Por ejemplo, el e-commerce, como tú decías, Bianca, es el ejemplo más claro, pero hay muchos otros, la telemedicina, el trabajo remoto, todo lo que es la asistencia psicológica de las personas, el cuidado de las personas, digamos, temas de energía, hay una serie de tendencias, así que me parece que quienes están en el ecosistema emprendedor lo que tienen que mirar es cuáles eran las tendencias que venían, analizar lo que ha pasado, hay cambios importantes que va a haber a nivel incluso mundial en las cadenas de abastecimiento. Hoy estamos viendo que las grandes empresas que tenían sus centros de abastecimiento en Asia y en China, están pensando en cambiar totalmente ese modelo y tener sus centros de abastecimiento más cercanos, estoy hablando de los países más avanzados, están pensando en traerlas desde esos lugares, ¿me entienden? Y ahí a lo mejor hay una oportunidad para países como los nuestros en Latinoamérica, para transformarnos en esos centros de fabricación y de producción que por ahí los grandes países centrales no van a querer tenerlos tan lejos, y mucho menos en entornos no tan confiables como sería en este caso China. Así que hay que mirar también, Latinoamérica está inserta, y tiene algunas ventajas, porque no es tan relevante para la economía mundial, pero se puede colar, a mí me parece, en esas oportunidades que se pueden abrir. Respecto al ecosistema en general, mirado por ejemplo desde el lado de los emprendedores, nosotros particularmente en Argentina, yo acabo de lanzar una competencia nacional que hacemos todos los años, y este año le hicimos, por supuesto, virtual, tiene como 8 meses de duración, y increíblemente tuvimos el récord de inscripciones, más de 1.700 proyectos se inscribieron este año. Y no crean que son todos proyectos de necesidad. Ya estamos analizando los proyectos, hay muchísimos proyectos de base científico-tecnológica, de temas digitales, por supuesto, de online learning, o sea que hay oportunidades. Respecto a la parte de las inversiones, que también estoy bastante en contacto, ¿qué pasa con los fondos de inversión? Bueno, lo que diría hoy es, en muchos casos los fondos de inversión de la región lo que han hecho es no frenar inversiones, sino dirigirlas más a sus portfolios, porque lo primero que tienen que hacer es cubrir a las propias empresas en las cuales ya han invertido, ¿no es cierto? Pero a pesar de eso están pasando cosas increíbles. Hace 2 días nosotros,
uno de nuestro quinto unicornio que se llama OutZero, acaba de levantar 125 millones de dólares en una inversión serie D. Y uno diría, en este momento parecería insólito que esto esté pasando. Sin embargo, hay mucho capital que están mirando, va a mirar a Latinoamérica porque hay oportunidades, porque hay menos capital disponible y por lo tanto hay menos competencia, y yo estoy segura que va a haber oportunidades. Así que, ahora, después va a venir otra pregunta. ¿Qué debería hacer el Estado? ¿Qué debería hacer el gobierno, los gobiernos, para que esto se potencie? Lo hablamos después. Así es, gracias, gracias Silvia. Sí, bueno, para un poco cerrar esta primera pregunta y luego pasamos, como decía Silvia, se adelantó ahí a la segunda parte de la pregunta, pero en general el diagnóstico, pues, bueno, Diego nos comentaba cómo ya los emprendedores venían, ¿no?, trabajando, reinvirtiendo, inyectando capital, fortaleciendo el comercio electrónico, y que ha sido particularmente importante en este tiempo. Bianca nos hablaba de algunas iniciativas que como ciudades desde Épico se han ido trabajando. Resaltó mucho la importancia del aprendizaje, de ese espíritu de equipo que tienen los emprendedores, ese espíritu emprendedor, que también lo mencionaba Silvia, ¿no? Y hablaba pues justamente de cómo los latinoamericanos somos expertos en manejar crisis, ¿no?, de todo tipo. Así que ya lo tenemos cuando nos hablan de resiliencia, decimos, bueno, ya nosotros conocemos lo que es la resiliencia, y habló de este esquema que ella menciona como PDO, ¿no? Peligro, desafío, que es justamente en enfocarse, si bien en la supervivencia, pero también, y un poco ahí ato a la siguiente pregunta, es decir, bueno, a veces cuando pasan estas cosas, uno piensa, y obviamente hay casos de negocios pues, que tienen que pensar en sobrevivir esta semana o el mes. Entonces, realmente decirles, bueno, ¿y cómo te ves de aquí a 5 años? Te dicen, oye, ¿sabes qué? No me preguntes eso ahora que tengo que salir primero el mes, ¿no? Pero ya a nivel de ciudad, de país, enfocarnos un poco hacia las políticas públicas que se requieren para eso. Sí esperaríamos de parte del Estado, de los policy makers, una visión, sí, a corto plazo primero, para resolver las urgencias, los desafíos críticos, que es justamente la supervivencia de las empresas, de los negocios y de los emprendimientos, pero también una visión de, bueno, ¿hacia dónde vamos después de eso, ¿no? Y en el caso particular de Ecuador, pues además de todo lo que están viviendo todos los países, se añaden dos cosas que lo hace más interesante o más complicado, ¿no? Por un lado, pues el hecho de que la situación económica ya venía bastante compleja, lo que limitó mucho la capacidad del gobierno, a diferencia de otros gobiernos en la región y en el mundo, que pudieron inyectar y apoyarse para las políticas públicas con recursos frescos, ¿no? Es decir, ¿no?, los famosos stimulus checks en Estados Unidos o en otros lados, para personas o emprendedores o negocios, para que esos justamente sobrevivan y salgan de esta primera fase más compleja y luego ya darles ese empujón para continuar más adelante. Eso fue mucho más complicado porque acá ya veníamos en enero, febrero con dificultades económicas muy, muy fuertes, ¿no? Obviamente se han agudizado en estos últimos meses. Con el añadido que tenemos un gobierno, digamos, en la última fase de su periodo, con, digamos, por decirlo de una manera amable, problemas de gobernabilidad o dificultades en este último periodo. Entonces, realmente los grandes cambios de política pública se esperarían ya para el próximo gobierno, que tampoco tenemos claro, ni siquiera, digamos, alguna señal de por dónde va a ir, ¿no? Entonces, tal vez les pediría ahora a los panelistas, empezando ahora por Silvia, con una visión un poco más global y más regionales, ¿qué recomendaciones de política pública daríamos al Ecuador particularmente para enfrentar ese diagnóstico que hicimos en la primera fase, ¿no? Desde el punto de vista también de la región y, por ejemplo, el tema de la importancia de la relación internacional. Ya comentaba algo Silvia de cómo convertirnos en potenciales centros de distribución, centros de fabricación para los países y, digamos, de alguna forma reemplazar a países que están un poco más lejos y que tienen tal vez otros tipos de complicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de política pública esperaríamos del próximo gobierno, en la medida posible de pero yo creo que ya más enfocado hacia el próximo gobierno? Silvia. Bueno,
nosotros compartimos desde Argentina la misma situación que ustedes en cuanto a que ya veníamos con una situación económica complicada, con poco acceso al crédito, así que en eso, si bien no estoy en Ecuador, entiendo lo que viven, con la diferencia de que nosotros recién empezamos un gobierno y ustedes terminan, lo cual no sé si es mejor o peor, porque nosotros ya sabemos que este gobierno es complicado y nos faltan 4 años, así que a lo mejor ustedes tienen la esperanza de un gobierno mejor. En general, lo que se dice, y ahí, justo hace poco yo tuve la oportunidad la semana pasada de liderar un evento muy importante de empresarios y pudimos traer a algunos expositores internacionales, y ahí vino Andrés Velasco, que es una persona, un economista muy conocido, que hoy está como director de la Escuela de Políticas Públicas de la London Business Economics, ¿no? School of Economics. School of Economics, perdón. Y él hablaba muy claramente, y voy a decirles algo, porque justo nombró a 2 países, que eran Ecuador y Argentina, y él dijo, obviamente, los países en este momento tienen 3 medidas que tienen que tomar, ¿no? Básicamente, como claves. La primera es asistir a las familias más necesitadas. Eso, obviamente, ahora para eso necesitas recursos. El segundo punto clave es asistir y sostener a las empresas. Clave, sostener, porque es la empresa la única, el tejido empresarial de un país es el único que va a poder lograr reconstruir este tejido social y económico y ayudar a salir adelante. Entonces, ahí hay que hacerlo a través de, primariamente, quitándole la mayor cantidad de obstáculos y trabas. O sea, eso a veces ni siquiera es plata, no es recursos, es un tema de agilizar trámites, digamos, facilitar todo lo que es lo burocrático, todo bajar al mínimo los costos que una empresa tiene para funcionar. Pero además necesita, y en muchos casos, no sé el caso de Ecuador, pero en la mayoría de los casos se están inyectando, digamos, acompañando a las empresas a sostener el empleo. Pero ahí de nuevo necesita recursos. Y lo tercero son los paquetes de estímulo, como tú decías, que son ya de otra naturaleza. Obviamente él comentó exactamente esto, dijo, esto pueden hacerlo los países que tienen o acceso al crédito internacional o reservas. Y comentó, en la región hay 2 países, justamente, que son los que están más complicados en esto, Ecuador y Argentina, porque no tienen acceso al crédito internacional y no tienen recursos. ¿Y qué están haciendo? Yo no sé mucho en el caso de Ecuador. En el caso de Argentina se está emitiendo, a lo loco. Están emitiendo moneda. Eso nos va a traer un grave problema inflacionario futuro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le deberíamos pedir nosotros en el campo de los emprendedores al gobierno? Sabiendo que no hay demasiados recursos, a mí me parece clave este punto de primero que la sociedad reconozca que el emprendedor y el empresario son claves para la reconstrucción. Eso solo ya es un gran valor. Creo que en Ecuador está mejor reconocido el empresario y el emprendedor, mejor incluso que en Argentina, digo, y peor, y digamos, hay otros países donde está mejor aún, en otras partes de la región, en Colombia, por ejemplo, en Chile todavía también. O sea que me parece que ese tema es un tema importante. Y no considerar que el emprendedor o el empresario es el villano, sino que va a ser el héroe de esta historia, porque es la forma en que vamos a salir adelante. Lo segundo es esto que yo decía, quitar la mayor cantidad de obstáculos burocráticos. Y lo tercero, en muchos casos, es dar información, investigar en dónde están las oportunidades. Más que hacer acciones concretas, un gobierno tiene la posibilidad de tener acceso a la información. Entonces, debería mostrarle a sus emprendedores, miren, por acá vienen las tendencias, estas son las tendencias internacionales que se están dando, además de capacitar, como decía Bianca y todo eso, pero me parece que en este momento hay que mostrar un plan de cuál sería la estrategia país en este nuevo escenario, porque es distinto el escenario, y a lo mejor hay oportunidades que los emprendedores a nivel individual no las pueden ver. Y yo estoy segura que muchos emprendedores, si se les muestra esto,
tienen la capacidad de reconvertirse, que eso es muy importante, más que las grandes empresas, que a veces tienen toda una estructura que es muy difícil reconvertirse. En cambio, un emprendedor tiene más capacidad de esa flexibilidad. Bueno, el Estado debe mostrarle y acompañarlo hacia ese lugar que los emprendedores y el tejido empresarial de ese país puede, de qué forma capturar oportunidades. Me parece que eso, y lo otro es favorecer las inversiones extranjeras, y las inversiones, como hablábamos antes, de capital de riesgo para los emprendedores, sacar la mayor cantidad de trabas que pueda haber para ese tipo de inversión, que va a venir, hay dando vuelta, pero bueno, si el país le pone trabas, obviamente se complica. Entonces, la otra cosa que le pediría yo a los gobiernos es que aseguren el imperio de la ley y las reglas de juego claras. Y después déjennos a los emprendedores y empresarios, con la iniciativa privada a salir adelante. Muchas gracias, Silvia. Solo para complementar tu punto, en nuestro caso, además no podemos emitir porque tenemos el dólar como moneda. Entonces, lo sé, ustedes tienen ese problema. Por un lado, no, mejor. Exacto, es una ventaja, pero digamos en el corto plazo Pero se te pone tienen aún que más arreglar con lo presiones. que tienen. Claro, lo sé. Lo único que han hecho es, aumentar la deuda, renegociar la deuda y todavía no saben qué van a hacer con el resto. Así que en esa estamos en este momento. Gracias, Silvia. Bianca, en esa misma línea, ¿no? Es decir, ¿qué le pediríamos al próximo gobierno o a este gobierno? Silvia nos hablaba pues de la estrategia, nos hablaba de favorecer inversiones. ¿Qué más crees que el gobierno puede hacer, tal vez por los emprendedores más pequeños, conociendo de que estas limitaciones, es decir, grandes planes de estímulo, pues no son factibles y no tendrían mucho sentido ni este año ni el próximo, ¿no? Bueno, mi respuesta iba muy en la línea de lo que Silvia comentaba. Simplemente antes de entrar a esa pregunta quería hacer énfasis en el tema de la oportunidad para el emprendimiento. O sea, realmente, y yo veo como dos oportunidades importantes en el contexto de América Latina. Uno es la sostenibilidad, es decir, tenemos en América Latina, somos una de las regiones con mayor desigualdades y tenemos todavía servicios básicos indispensables no cubiertos. Y ya vimos que los gobiernos no son los más ágiles para resolver. Y entonces hoy estamos ante un entorno que nos dice que los emprendedores, esa agilidad, inclusive haciendo este match con las empresas, es importante. Es decir, tenemos mucha necesidad, tenemos recursos naturales, tenemos necesidades no satisfechas de la población, sobre todo los más vulnerables. El gobierno no necesariamente nos da las garantías de que eso sea cubierto, entonces la sociedad mira al sector privado y el sector privado mira al emprendedor, porque el emprendedor es mucho más ágil para poder dar soluciones que inclusive internamente dentro de las empresas. Entonces ahí hay una oportunidad, pero yo repito, por ejemplo, y lo vemos, ¿no?, con el tema del acceso a la medicina, el acceso a la educación, el tema de internet. Hoy inclusive hay soluciones de emprendimiento para democratizar accesos y creo que eso también es algo muy importante dentro de esta nueva normalidad que tiene el tema de la virtualidad, ¿no? A nivel de gobiernos, bueno, sin duda la inversión. Yo he tenido la oportunidad de conocer, conversar y trabajar con fondos de inversión, más que todo, que midan el tema de sostenibilidad. Y obviamente, si bien somos dolarizados y eso puede ser un plus, es decir, entiendo, yo invierto en dólares y hablo en dólares, el tema es que eso solo funciona si el inversionista quiere mantener esa inversión en el Ecuador. Pero el negocio de un inversionista es invertir y luego quiere sacar, o sea, es decir, y quiere colocar. Sacar el dinero en Ecuador es terrible. Entonces, es decir, no somos competitivos versus dos vecinos que dicen, vengan por favor. Y eso lo vemos en los montos que captamos de inversión versus, no me voy a Argentina, me voy a los dos vecinos que tenemos y que ofrecemos más o menos lo mismo. Lo segundo es menos burocracia, menos trámites. Si bien el Mintel nos está diciendo que el objetivo es que para el mes de octubre el 70% de los trámites
en Ecuador ya se puedan hacer en línea es que sean verdaderamente en línea, no digitales, sino verdaderamente en línea. Eso nos permite agilidad. Para que ustedes tengan una idea, durante la pandemia se pudieron emitir 0 trámites relacionados al sector inmobiliario, por ejemplo, 0 transacciones alrededor del registro de la propiedad. ¿Y esto por qué? Porque obviamente hay un gran desafío de trámites en línea. ¿Qué fue lo positivo? Que en la ley humanitaria se pudo incluir ya la necesidad y la instrucción al Consejo de la Judicatura para que reconozca y genere un sistema para los actos notariales. Entonces esto nos va a dar un poco más de agilidad. A nivel de, bueno, menos burocracia, menos trámites, nosotros en Ecuador, si bien se ha ido mejorando, todavía tenemos alrededor de 25 a 30 días más de lo que toma, por ejemplo, abrir una empresa versus nuestros pares en la región. Data abierta es clave y en el caso de Ecuador tenemos que empezar con protocolos de datos abiertos, es decir, desde la base. En el tema de la Ley de Emprendimiento e Innovación, sí, tenemos una ley recientemente aprobada, pero el reglamento todavía no está, y algo que nos estamos anticipando es que la ley tiende a establecer una burocracia absoluta con un comité y todo gira alrededor de Quito y 1000 ministerios involucrados para la toma de decisiones. De innovación, veo la ley de innovación, discúlpenme, no veo mucha cosa, pero de emprendimiento sí hay cosas muy interesantes que rescato, como por ejemplo el hecho de régimen especial de contratación, de personal, el tema ya de reconocer el crowdfunding, el tema del reemprendimiento, es decir, y ahí yo le pondría, sobre todo en este momento, un reglamento o énfasis en el tema de recomenzar, ¿no? Este tema de abrazar el fracaso, ¿no? Y permitir fracasar y volver a comenzar. También protegería un poco más el tema del código de ingenios. Entiendo que va a ser revisado porque hoy nuestro código de ingenio no necesariamente da esas garantías o incentivos para promover y proteger ese conocimiento que es tan importante para el nivel de emprendimiento. La inversión pública, si bien es escasa por todo lo que hemos hablado, la inversión pública, sobre todo en algunas cosas, puede tener una política de inclusión de emprendedores en esto. Y también creo que a nivel de organismos que ya existen, el hecho también de asegurar fondos que permitan justamente acercar a la academia con el sector productivo para soluciones en donde el emprendimiento juegue un rol protagónico, ¿no? Entonces, como un smart investment, pero que venga del sector público para justamente lo que decía Silvia, como asistir, sostener al sector. La CFN tiene un fondo de $1.000 millones al emprendimiento, pero en realidad muchos de esos proyectos que llegan no son financiables. Entonces, por eso es que en nuestro entorno y con nuestras características de emprendimiento, la formación para poder hacer un match, lo peor que le puede pasar al emprendedor es que no solamente fracasa, sino que termina endeudado. Entonces, la formación es importantísima en ese contexto. Entonces, creo que por ahí también va hacia este gobierno y los próximos. Muchísimas gracias, Bianca. Me quedo con dos ideas interesantes, dos ideas muy importantes, ¿no? El tema de reemprendimiento. Yo concuerdo contigo, creo que es algo crítico que en estos momentos se defina, se agilite, digamos, se le dé todas las oportunidades, porque como ya dijeron algunos de ustedes y se dijo también en el estudio, ¿no? El emprendedor, y lo hemos visto, ¿no? De manera circunstancial, cuánta gente que su negocio no le ha ido bien, ya están trabajando en otra cosa, o se han ido al mercado de las mascarillas o de los productos porque lo tienen en el gen, ¿no? Entonces realmente es importante que se den las facilidades para reconvertirse en nuevos segmentos, en nuevos sectores, o en el tema de si es real ya de cerrar el negocio, pues de que puedan cerrarlo de la manera más fácil y poder y minimizar el tiempo que estén los emprendedores sin ingresos, ¿no? Y obviamente el tema de descentralización también, totalmente de acuerdo contigo, Bianca. Diego, ¿qué opinas tú desde el punto de vista del emprendedor? ¿Qué esperarías
de un gobierno, sea el actual o sea el que venga, ¿qué necesitarías para que tú y los demás emprendedores sientan de alguna forma que están en un ecosistema que les permite avanzar, que les permite desarrollarse, que no solo les permite superar la emergencia o la situación más complicada de estos meses, sino de proyectarse hacia unos cuantos años? Bueno, creo que les voy a dar la perspectiva muy, muy micro después de escuchar a Silvia y a Bianca, pero No, está bien, eso es yo tendría quizás un poco de cuidado con el tema de la reconversión. Digamos, pares míos, emprendedores, hemos recorrido un camino bastante difícil para llegar a donde estamos. Y yo te podría decir que a 3 meses no puedes decir que nuestra industria está cayendo o no. Y ahí viene el sostenimiento que podemos recibirlo, tanto desde el gobierno local como desde el gobierno nacional. En ese sentido también creo que tiene, y yo le pediría digamos, a Bianca en este caso, o al gobierno, si alguien nos está escuchando, también el replantearnos cómo pueden ser esos apoyos. O sea, un ejemplo claro es que en el centro de la ciudad de Guayaquil, ahorita tienes una serie de locales que el centro se está muriendo, salió un reportaje hace poco, y que uno de los grandes apoyos que le puedes dar, por ejemplo, a alguien que está en la industria de moda como nosotros, es conseguir un local. Y que generar un sector en el centro que sea de moda, que eso ayudas al turismo de la ciudad, ayudas a de pronto que el centro se reactive y le das ese empujón digamos, a un emprendedor que la mayor cantidad de sus costos fijos se van en el pago del arriendo de un centro comercial. La otra reflexión que yo haría es que hay que meterse mucho en la cadena de producción y en el enlace que tenemos que hacer. Porque yo estoy en el último eslabón, yo salgo de cara al cliente y vendo una colección de ropa para hombre. Pero detrás mío, que es esa cadena que no debemos perder, que son esos empleos que tenemos que abastecer, hay un confeccionista, hay un diseñador. Yo creo que hay que mirar, digamos, hacia esas cadenas, a ese enlace que hay en el tejido empresarial que hablaba Silvia. Y que muchas veces nos vemos abocados hacia pensar en nuevos emprendimientos. Yo creo que el Ecuador, Guayaquil, digamos, en nuestra realidad tenemos que ver a quiénes sostenemos, hacerles una evaluación, hacerles un acompañamiento muy de la mano de lo que necesito, porque yo ahorita estaba pensando cómo yo reconvierto mi negocio hacia un tema digital. O sea, cómo yo llevo la selección de ropa hacia un tema digital y asequible, porque Silvia me decía hace un momento, no va a bajar el nivel de consumo, pero probablemente en mi mercado, que es un tema más suntuario, ese nivel de consumo va a bajar, porque la gente está pensando en comer y no en comprar ropa. Entonces, ¿a qué me tengo que virar? ¿A cómo yo bajo los costos? ¿O cómo doy mayor valor agregado? Que puede venir a través de diseños, puede venir a través de, no sé, de múltiples cosas. Entonces, creo que, digamos, Épico a mí me da mucha esperanza, porque creo que desde lo local puede mirar y hacer un mapeo y decir, ok, ¿qué emprendimientos realmente los tengo, digamos, de alguna manera fortalecidos y cómo yo le doy ese apoyo específico para que esa cadena productiva no caiga? O sea, fíjate que nosotros hemos llegado a tener 15 empleados fijos, digamos, directos, pero en mi cadena yo calculo cerca de unas 200 personas que dependían de Indie, y esta contracción está afectando también esa cadena hacia atrás. Entonces sí, creo que va por una parte. Si tú me dices, ¿qué apoyos específicos necesita un emprendedor? Bueno, créditos blandos, pero créditos reales, porque yo no sé si yo me giro hacia esos créditos que habla la CFN, no sé con qué, digamos, afortunadamente hasta este momento no he tenido que recurrir a un crédito, pero no sé con qué me van a solicitar y también qué me voy a ver de cara al mercado para poder pagar. Lo peor de un emprendedor es tener que quebrar y quedarse endeudado, como dice Bianca. Entonces hay que pensar muy bien esa política de crédito. Yo escuché en algún momento, por ejemplo, a la alcaldesa de Guayaquil hablar que había como 50 millones que se iban a redireccionar. Creo que es momento de que eso se empiece a acelerar y que podamos postular y que de alguna manera haya la contraparte del emprendedor a decir, si el camino es digital, ok, este es mi compromiso y por eso accedo al crédito. Creo que es como esa mirada hacia adentro que necesitamos. Y bueno, finalmente, un dato que le doy a Bianca, que está más, digamos, hacia lo local, el comercio electrónico se aceleró. Pero ahorita que abrieron con el mercado, digamos, con el semáforo amarillo, eso se ha desacelerado. Entonces, yo digo, es una oportunidad que no la debemos dejar perder. Y la pregunta es ahí, ¿por qué se desaceleró? ¿Qué trabas tenemos a la hora de comprar online? Y ahí tenemos cosas muy puntuales como
pagar con tarjeta, tienes que meterte a través de un tercero, porque el banco no te da las credenciales directamente, y es un problema pagar. Entonces, creo que hay muchas cosas, pero son cosas micro, que se deben trabajar con, digamos, con los que hemos podido avanzar de cara al que va a empezar nuevamente. Yo ahorita veo que efectivamente esta oportunidad que dice Silvia de orientar al emprendedor es clave, porque si tú ves ahorita, todos estamos abocados a pruebas rápidas, a mascarillas, a comida, pero no vemos valor de oferta agregada. Eso se va a morir. Entonces, es eso. Es como cómo tenemos la visión Guayaquil, la visión país de qué industrias queremos fortalecer, qué podemos ofrecer como valor agregado y empezar a apalancar aquello que ya existe con miras de dejar crecer. Y a mí lo que yo veo es que no podemos dejar el emprendimiento tan abierto. De alguna manera hay que canalizarlo sin ser restrictivos, pero tener, digamos, poder tener esa visualización del Estado. Yo te voy a dar el apoyo de esta forma si tú te vas para este lado. En este momento no existe eso. Entonces es como, estamos un poco huérfanos. Aquí estamos ahorita como, a ver, ¿cómo sobrevivimos? Y creo que la mirada de Silvia es la correcta. Es, ok, Guayaquil, ¿hacia dónde podemos ir? ¿Qué emprendedores se pueden enlazar? ¿Y cómo te puedes reconvertir? Eso es lo que, digamos, podría decirte desde mi perspectiva. ¿Puedo agregar una cosita? Una cosita a lo que sí, dice él, que me parece muy interesante. Otra cosa que se podría hacer desde la mirada de un Estado, y sobre todo un Estado incluso a veces local, porque yo lo estoy viendo en algo que está pasando, no promovido por el Estado, pero está ocurriendo, es que si vos tenés un mapa de realmente cómo es el mapa de los emprendedores y de las pymes de la región, hoy hay emprendimientos que están aumentando 400 y 500% sus ventas, porque son, por ejemplo, telemedicina, por decirte algo, o todas las empresas, un Mercado Libre, que es la de... Y hay otros que están, por supuesto, bajando, como tú contabas. Hay que promover que se usen los recursos de unos con los otros. Nosotros estamos teniendo casos, por ejemplo, hoy en Mercado Libre, que ya conocen qué es Mercado Libre, es como el Amazon, pero... Bueno, ¿qué está haciendo Mercado Libre? Ha tomado más de 200 empleados de Le Pen Quotidien, que es una franquicia de confitería, de bares, que están sin trabajo, los tomó. McDonald's, Mercado Libre se asoció con McDonald's y trajo a una cantidad importante de algunos de los locales de McDonald's que se cerraron y los están entrenando para todo lo que es delivery. Tengo otro caso, General Motors con Unilever, y esos son a los grandes, pero yo tengo cantidad de casos de emprendedores que se asociaron, unos sobran y otros faltan, pero tienen los recursos. Pero ahí el Estado puede hacer una acción inteligente para esto, ¿entienden? Es lo que armar como un mapa de dónde están las necesidades, cuáles son los emprendedores que están avanzando más, cómo se pueden compartir recursos. Me parece que esa podría ser también otra acción muy concreta, ¿no? Es una visión comunitaria, creo yo. Sí, ahí solamente quería complementar que efectivamente en el caso de la pandemia lo hicimos con las empresas de delivery y con los taxistas, que un poco los taxistas amarillos en la época no tenían, y teníamos a los delivery que más bien tenían mucha rotación, y efectivamente algo que había apuntado pero que no lo dije, fue justamente lo del comercio electrónico. Y es algo que estamos viendo, empezando a hablar también con la Asociación de Banca, que es que justamente el comercio electrónico tiene unos porcentajes que muchas veces cuando vamos ya al comercio minorista, sobre todo, a veces eso es más alto que la misma utilidad del negocio. Entonces, y si eso tú le aumentas, que en aquellos casos que tienen un RICE, es decir, que no graban IVA, ¿no es verdad? Al momento de pagar no es el 4.5%, sino que es hasta el 11%. ¿Por qué? Porque aquí tienes el tema de retención del impuesto, del IVA, retención del impuesto. Entonces, esos son limitantes también, y eso lo vimos en la plataforma que lanzamos en conjunto con la empresa privada de comercio electrónico. Y sí, el comercio electrónico es importante, es la forma también es una de las formas de apalancar el crecimiento, pero que efectivamente la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos, la Asociación de Bancos tiene que ver que se tiene que tratar
como caso a caso y entender también cuáles son esas características, ¿no? Y la infraestructura también que se necesita, a nivel de las telecomunicaciones, también la infraestructura que se necesita para poder apalancar estos servicios, ¿no? Entonces, es un trabajo de hormiga, pero medular justamente para desde la base poder cambiar esa estructura que nos permita crecer. Nosotros estamos, Épico tiene 10 meses de haber sido creado, más o menos, ¿ya? Y estábamos justamente en ese proceso de como un poco enfocar los sectores, el esfuerzo en ciertos sectores. Hay temas transversales, como por ejemplo transformación tecnológica, el tema de donde pues es un tema transversal, ¿no? Sin embargo, efectivamente, nosotros como Guayaquil tenemos que ver que el comercio minorista es parte de nuestra esencia. Entonces sí, hacia eso vamos. El objetivo es también fortalecer un ecosistema que ha sido débil, inclusive por las mismas características del guayaquileño. El guayaquileño es muy solidario, en crisis saca lo mejor de sí, pero en el día a día es individualista. Y la institucionalidad no es fuerte. Entonces, algo muy importante que nos enseña estas situaciones, y en el futuro pueden ser otras, es la necesidad de justamente fortalecer un ecosistema para que esas colaboraciones sean mucho más rápidas y mucho más efectivas. Y eso tenemos que trabajar. Y no depende de un solo actor, sino de todos, para lograrlo, ¿no? Yo creo justamente en línea de ese reclamo, si se quiere, que hace Diego como emprendedor, que me parece muy válido. No, en serio, o sea, es un llamado para todos los actores del ecosistema, no solo el gobierno, pero obviamente el gobierno local, incluso nosotros, las universidades, las empresas, es decir, bueno, ¿cómo se contribuye a realmente desarrollar ese ecosistema para identificar aquellos sectores, aquellas estrategias? Porque probablemente esperar que lo haga solo el gobierno también es complicado, ¿no? Es decir, ¿qué sectores que se debe buscar o hacia dónde se debe apuntar en los siguientes años? Y como decía Bianca, pues es algo que estamos trabajando algunos actores, incluyendo a Épico, hacia una agenda de emprendimiento y competitividad para la ciudad y el país, ¿no? En honor al tiempo, porque ya estamos con el tiempo de más, quiero enfocarme en una de las preguntas que han puesto el público. Las demás las trataremos de resolver en las próximas horas o días. Y voy a darle 30 segundos a cada panelista para que me conteste esto, porque es bastante concreta, pero me pareció muy interesante, ¿no? Dice, Hugo Morán pregunta, para los panelistas, considerando que el ecosistema de emprendimiento en el Ecuador ha aumentado mucho en estos últimos años, cada vez más instituciones existen para apoyar a los emprendedores, y por otro lado, los emprendimientos por necesidad son cada vez más por la escasez de empleo, y estos se caracterizan por no tener estudios superiores. Tomando en cuenta esto, ¿cuál cree que debe ser la prioridad de estas instituciones? Yo diría de los programas, para generar programas en cuanto a qué tipo de emprendimiento apoyar más. A los emprendimientos motivados por la necesidad, es decir, por el obtener mayores ingresos, o por oportunidad, ¿no? Sabemos que ambos existen, sabemos que hay distintos tipos de emprendimiento. Si un gobierno con capacidad limitada de financiamiento, ¿en qué debería enfocarse más? ¿O qué harían ustedes en ese caso, ¿no? Si empezamos tal vez con Bianca, 30 segundos cada uno para poder concluir. Mira, yo te puedo decir que cuando se creó Épico, se creó pensando justamente en enfocarse en emprendimiento de oportunidad. Es decir, así fue creado. E inclusive pensar en emprendimiento justamente de base tecnológica. Es decir, lograr... Sin embargo, nuestra realidad hace que tenemos que mirar a eso y con programas efectivos, y tenemos metas para esto, pero en nuestro plan de emprendimiento no podemos descartar el emprendimiento por necesidad. Porque inclusive, cuando te das cuenta que el 50%, al menos, en realidad está en el 50 y el 60%, de la generación de ingresos en las familias es informal, tienes que trabajar en algo alrededor de esto. Tienes que llevarlo, porque esa es
estructuralmente necesitamos darle la vuelta a eso. Entonces, no es un tema de elegir. La pregunta, yo me tomaría muchísimo más, pero como me diste 30 segundos, esto es lo que te puedo decir. ¿No? Está bien, de acuerdo. Silvia. Yo diría que como las instituciones que trabajamos con emprendedores, lo primero que hay que hacer es, aún los que están emprendiendo por necesidad, tienen que encontrar la oportunidad, porque si no, no son sostenibles. Entonces, no importa la motivación que tuvieron, siempre tienen que encontrarla, hay que enseñarles a encontrar la oportunidad, a dimensionar el problema que van a solucionar y a encontrar el modelo de negocio con el que van a trabajar para solucionarla. Entonces, yo no priorizaría una u otra, porque las dos existen, es verdad que son distintas las necesidades que tienen, pero sí hay que capacitarlos a todos, eso desde ya la formación, el training, el networking a todos, y sobre todo ayudarlos a encontrar las oportunidades. Excelente, muchas gracias. Diego. En la misma línea, a mí me parece que la respuesta es el encadenamiento, porque, por ejemplo, el que necesita ser emprendedor porque ha dejado de tener fuentes de ingresos, probablemente va a tener una respuesta más rápida si lo logras encadenar a un emprendedor que está un poquito más adelante. Por ejemplo, si alguien está en la industria de la moda y alguien tiene la capacidad de confeccionar, si tú logras anclar ahí, tú vas a tener un emprendedor, una costurera emprendedora que puede generar su taller, que va a tener una respuesta rápida de quien está vendiendo al cliente final. Creo que esa es la respuesta, es el encadenamiento y poder, digamos, partiendo del desarrollo del emprendimiento, poder ir juntando los nodos, básicamente. Excelente, muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo. Era una pregunta con trampa, digamos, Bianca, ¿no? O sea, porque realmente, en efecto, hay un portafolio, y siempre vemos nosotros en el GEM de portafolio de emprendedores, se requieren políticas públicas para cada uno de ellos, y en efecto, pues, es difícil decir, voy a escoger uno u otro, ¿no? Es casi que escoger a un hijo o a otro, ¿no? Entre varios. Muchísimas gracias a los panelistas. Tania, no sé si usted quiere dar el cierre, pero agradezco a los panelistas por sus intervenciones. Gracias. Sí, no, ya como estamos con Gracias el tiempo, a ustedes. agradecerles a ustedes, gracias por compartir su valiosa experiencia, las personas también que se han mantenido conectadas hoy. Les haremos llegar la presentación, todos nos han estado preguntando también por la grabación del webinar. Vamos a seguir generando estos espacios para discutir estos temas de mucha importancia para el país, así que muchísimas gracias. Los invitamos a seguir en nuestras redes sociales también. Que tengan buena noche. Muchas gracias. Chao. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Gracias, Bianca. Gracias, Silvia.